Elena Vega se despertó antes del amanecer aquella mañana de sábado. El reloj marcaba las 4:17 cuando se sentó al borde de la cama, vestida con su pantalón de lino beige y una blusa azul claro cuidadosamente planchada la noche anterior. A sus 73 años, sus gestos eran calmos, meticulosos, como si cada doblez de la tela fuera un mensaje de cariño para sí misma. La casa estaba silenciosa y el sol aún no había salido. En el suelo, junto a la maleta con ruedas, reposaba una bolsa con regalos para los nietos. Auriculares para Martín, pulseras de cuero para Lucía, un pañuelo de seda para Claudia. Roberto, su único hijo, recibiría una camisa de vestir de esas que ella sabía que usaba en el trabajo. Nadie sabía lo que ella había hecho por ellos. Era la primera vez en mucho tiempo que Elena se permitía hacer una sorpresa tan grande. Y también era la primera vez que se sentía realmente ansiosa. Meses antes había recibido la herencia de su hermana mayor, Teresa, una suma modesta, pero suficiente para realizar algo significativo. En lugar de guardar el dinero, como siempre había hecho toda su vida, Elena decidió usarlo para regalarle a la familia un viaje inolvidable. Quería verlos felices, juntos, sonriendo sin preocupaciones. Contrató una agencia especializada. Pagó al contado un paquete completo para Cancún, con todo incluido. Resort 5 estrellas, excursiones por las ruinas mayas, snorkel, cenas temáticas, traslado privado. Y puso todo a su nombre. Soñaba con revelar el plan solo cuando llegaran al hotel, como en una escena de película. Ya imaginaba la mirada sorprendida de Roberto, el abrazo cálido de los niños, incluso un «gracias, mamá» de Claudia. Ese era el tipo de recuerdo que quería dejar en sus corazones y en el suyo. El vestíbulo del aeropuerto estaba concurrido, pero Elena sentía como si estuviera envuelta en una burbuja silenciosa. Sentada en uno de los bancos de espera, mantenía las manos sobre el regazo y la mirada fija en la puerta de embarque. Roberto había dicho que iría a buscar un café. «Quédate aquí con las maletas, mamá. Ya volvemos», dijo apresuradamente, sin siquiera mirarla a los ojos. Claudia sonrió brevemente, esa sonrisa protocolar que Elena ya conocía bien. Martín y Lucía estaban entretenidos con los celulares, sin siquiera quitarse los auriculares para despedirse. Mientras veía a los cuatro alejarse, una sensación incómoda comenzó a crecer en su estómago. Consultó el reloj. Habían pasado 20 minutos, luego 35. Intentó llamar al celular de Roberto, pero la llamada iba directo al buzón de voz. La voz electrónica parecía burlarse de su espera. Fue entonces cuando los vio, entre la multitud, cruzando la fila del control de embarque con mochilas en la espalda y pasaportes en mano. Pasaban por el rayos X sin siquiera mirar atrás. El corazón de Elena se apretó con tanta fuerza que sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Aún intentó levantarse, pero quedó paralizada por unos segundos, incapaz de entender lo que estaba pasando. Un nudo grueso se formaba en su garganta. Esa escena absurda, su hijo, su nuera y sus nietos embarcando solos, parecía pertenecer a otra persona. Por un instante pensó que era un malentendido. Quizás estaban resolviendo algo en el mostrador de la aerolínea. Quizás la habían dejado ahí por error. Pero en el fondo, muy en el fondo, Elena ya sabía. El recuerdo de la conversación que escuchó semanas antes en la cocina volvió como un golpe. Va a ser muy difícil llevarla a todo. Ella ya no aguanta ni caminar. Además, es una carga. Elena permaneció sentada unos minutos más, completamente inmóvil, como si el tiempo a su alrededor se hubiera congelado. Solo cuando una empleada de limpieza pasó empujando un carrito ruidoso, se dio cuenta de que lloraba, pero sin lágrimas, con el rostro rígido, ojos abiertos y una expresión vacía. Se sentía ridícula por haber creído tanto, por haber planeado cada detalle del viaje, embalado los regalos, imaginado sonrisas que nunca existieron.
La realidad caía sobre ella con una frialdad insoportable. No la habían olvidado, la habían dejado deliberadamente y con cálculo. Una humillación silenciosa que se volvió insoportable. Se levantó despacio, sintiendo el peso del cuerpo y de la decepción. No sabía si debía volver a casa, buscar un taxi o simplemente desaparecer por unas horas. Sentía vergüenza, rabia y un duelo nuevo, el de la ilusión que mantenía sobre su familia. Respirando hondo, sacó el celular del bolso y miró la pantalla durante largos segundos. La foto de fondo era de 3 años antes, en una Navidad en la que todos parecían sonreír de verdad. En ese entonces, aún pensaba que pertenecía a esa mesa. Con los dedos temblorosos, buscó el número de la agencia de viajes que había contratado para organizar todo. La chica del servicio, de voz amable y profesional, atendió rápidamente. «Señora Elena, ¿ya embarcó con los acompañantes?» La pregunta sonó como una provocación. Elena dudó. El deseo de simplemente cancelar todo y desaparecer unos días era enorme. Pero en lugar de eso, respiró hondo, enderezó los hombros y respondió con firmeza por primera vez esa mañana. «No, solo yo voy a viajar. Ellos ya no van. Por favor, cambie todas las reservas a solo una persona y vea el próximo vuelo disponible a Cancún». La empleada de la agencia fue rápida y eficiente. En menos de 20 minutos, Elena recibió la confirmación de la nueva reserva, con todo ajustado para una sola huésped. El vuelo saldría en poco más de 2 horas. El rostro de Elena aún estaba pálido, pero había algo nuevo en su mirada, una especie de decisión que surgía en medio del abismo. Sin decir palabra a nadie, se dirigió al mostrador de la aerolínea, facturó la maleta y pasó el control de seguridad. Sus pasos eran lentos pero firmes. Al sentarse en la sala de embarque, no intentó disimular el cansancio ni la tristeza. Por primera vez en muchos años, se permitió sentir todo, sin prisa por tragar lo que dolía. Pensaba en las ropas cuidadosamente dobladas, el itinerario impreso con marcadores de colores, los pequeños detalles que había separado para cada uno de ellos. También pensaba en la conversación ahogada que venía de la cocina, en la forma en que la nuera suspiraba al verla llegar, en las miradas impacientes de su hijo. Ahora se daba cuenta de que había señales desde hacía mucho tiempo. Durante el vuelo, sentada en la ventana, Elena mantuvo los ojos cerrados casi todo el tiempo. Rechazó la merienda, pero aceptó un té caliente. El calor de la taza en sus manos le trajo un recuerdo lejano, cuando llevaba a Roberto a la escuela en días de invierno y preparaba chocolate caliente para él. Pensó en su hermana Teresa, cuya herencia ahora la conducía hacia lo inesperado. «Siempre cuidaste de todos, Elena. Ya es hora de que cuides de ti también», le había dicho días antes de morir. Era una frase dicha sin pretensión, pero ahora cobraba un nuevo sentido, casi profético. Cuando el avión aterrizó en suelo mexicano, el cielo estaba despejado y la brisa cálida de la mañana tocó el rostro de Elena como un soplo de bienvenida. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía en deuda con nadie. El chofer que la esperaba en el aeropuerto era un señor sonriente que sostenía un cartel con su nombre completo. Elena, aún sin saber muy bien cómo se sentía, respondió con un tímido gesto y entró en el auto silenciosamente. El camino hasta el resort estaba flanqueado por palmeras y señales turísticas, pero ella apenas prestaba atención. En el asiento de al lado, el itinerario impreso reposaba doblado en su bolso. Cuando el vehículo cruzó las puertas del hotel, el impacto visual fue inmediato. Un jardín impecable, empleados uniformados sonrientes, fuentes elegantes y una recepción que parecía el vestíbulo de un palacio tropical. Elena se sintió desplazada, casi como si invadiera un mundo que no le pertenecía. Pero la recepcionista la trató con amabilidad, le entregó la pulsera de huésped y la condujo hasta la habitación. Era espaciosa, con balcón al mar, cama king size y una nota de bienvenida sobre la mesa. Al cerrar la puerta,
Elena se sentó al borde de la cama y por primera vez desde el abandono lloró. No era un llanto de rabia ni de tristeza. Era algo más profundo que venía de dentro, como si se estuviera despidiendo de una versión antigua de sí misma, aquella que aceptaba todo en silencio, que sonreía para no molestar, que cargaba culpas que no eran suyas. Cuando las lágrimas cesaron, Elena se levantó, abrió el balcón y dejó que el viento cálido del mar entrara. Pasó el resto del día caminando por las áreas comunes del resort, observando parejas tomándose fotos, niños corriendo por las piscinas, ancianos jugando dominó bajo sombrillas. En un momento inesperado, una señora de cabello blanco y gafas rojas se le acercó con naturalidad. ¿Primera vez aquí? Elena dudó, pero respondió que sí. La mujer sonrió y señaló a un grupo de turistas de la tercera edad sentados en ronda cerca del bar de la piscina. Somos de Valencia, pero damos la vuelta al mundo. Ven a sentarte con nosotros. Aquí nadie tiene que estar sola. Elena dudó unos segundos antes de aceptar la invitación. Caminó hacia el grupo con pasos contenidos, como quien teme no ser bienvenida, pero fue recibida con naturalidad. Había algo en ese grupo que la desconcertaba. Nadie parecía interesado en impresionar. Hablaban alto, se reían de sí mismos, compartían experiencias de viajes con entusiasmo genuino. Una mujer bajita, de risa escandalosa, contó sobre un viaje desastroso a la Patagonia, donde perdió una dentadura en un lago. Un señor con acento argentino repartía maníes mientras narraba sus intentos frustrados de aprender italiano. Elena rió bajo, al principio, medio incómoda, pero después rió de verdad. Cuando le preguntaron de dónde venía, se limitó a decir, soy de Río, y que viajaba sola. Nadie cuestionó, nadie la miró con pena. Solo sonrieron y siguieron la conversación, como si esa respuesta fuera más que suficiente. Aquella noche cenó con ellos en el restaurante del hotel, sentada junto a la señora de gafas rojas, que se llamaba Irene. La mesa era ruidosa, llena de platos compartidos y bromas cruzadas. Elena observaba todo con ojos atentos, absorbiendo cada gesto con un hambre silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo se sentía presente. No invisible, no útil, no tolerada, sino simplemente allí. Alguien incluso comentó que tenía una elegancia discreta, de esas que solo se ven en mujeres que ya han pasado por mucho. Elena agradeció con una pequeña sonrisa, casi incrédula. Al volver a la habitación, caminó hasta el espejo y se miró detenidamente. No parecía diferente, pero había algo en sus ojos, un brillo nuevo, pequeño, pero insistente. Se acostó y se durmió escuchando el sonido de las olas, con el cuerpo ligero y el corazón todavía confundido, pero menos herido. Al segundo día, Elena se despertó con el ruido de las gaviotas y una luz suave atravesando la cortina fina de la habitación. Se duchó con calma, se puso un vestido de algodón ligero y salió a desayunar sola, sin planes. Observaba a los huéspedes entrar y salir con prisa, disputándose el espacio en las mesas, mientras ella elegía con atención frutas frescas, un poco de yogur, café negro. Se sentó cerca de una ventana y por primera vez en mucho tiempo comió despacio, solo por placer. Al terminar, Irene pasó junto a ella y dejó una nota sobre la mesa. Vamos a hacer una clase de salsa a las 10 horas, si quieres venir. Elena sonrió y guardó el papel. Por un momento pensó en negarse. Nunca había sido buena bailando y su cuerpo ya no tenía la misma agilidad, pero algo en ella quería intentar. Como si se dijera a sí misma que ya era hora de hacer algo solo por voluntad, sin pedir permiso. En la clase, todos se reían de sus propios errores. El instructor, un cubano con camisa abierta y sonrisa amplia, trataba cada tropiezo con buen humor y ánimo. Elena, al principio, se quedó en las esquinas, imitando los pasos discretamente. Pero poco a poco, envuelta por la música y la risa colectiva, se dejó llevar. Sus pies erraban el ritmo
pero sus hombros se relajaban. El instructor se acercó y la llevó al centro, con gentileza y respeto. «Al ritmo del corazón, señora», dijo, golpeando el pecho con la mano abierta, y ella bailó, no con perfección, pero con presencia. Al final de la clase, jadeante y sudorosa, Elena sentía algo que no sabía nombrar. Quizás era alegría, o quizás solo era libertad, esa que uno olvida que puede sentir después de tanto tiempo adaptándose a los demás. En la tarde del tercer día, mientras leía una novela prestada por Irene al borde de la piscina, el celular de Elena vibró insistentemente. Era una llamada de Roberto. Observó la pantalla unos segundos antes de rechazarla. Luego llegaron mensajes. «Mamá, ¿qué pasó con las reservas? Claudia está desesperada. Llámanos». «Uri, fue serio lo que hiciste. ¿Estás bien?» Elena leyó todo en silencio. Luego bloqueó el celular y lo guardó en el bolso. No sentía venganza, sentía paz. No responder era la única forma de no volver al papel que siempre había ocupado. La mujer que se justifica, que corre detrás, que se disculpa por tener sentimientos. No estaban desesperados porque la extrañaban. Estaban asustados porque habían perdido el control sobre ella. Y eso decía mucho más de ellos que de ella. En los días siguientes, Elena se sumergió de lleno en la programación del resort. Visitó las ruinas mayas en Tulum con un guía entusiasta que mezclaba historia y poesía. Probó tequila artesanal con limón y sal. Aprendió a pintar pequeñas cerámicas en un taller colectivo y en una noche de cielo despejado se acostó en una tumbona con Irene y otros 2 amigos para observar estrellas fugaces. No eran grandes eventos, no había nada espectacular, pero para ella era todo nuevo. Eran pequeños pedazos de una vida que ya no sabía que podía vivir. Cuando una huésped inglesa preguntó si siempre había sido tan tranquila, Elena sonrió y respondió: «No, pero estoy aprendiendo. A cada gesto, a cada elección sin necesidad de aprobación ajena, sentía menos peso en los hombros. Por primera vez desde que quedó viuda, no se sentía sola por estar sola». En la mañana del 5.º día, mientras tomaba un jugo de sandía en la terraza, un empleado del hotel se acercó con aire vacilante. «Señora Elena Vega, hay una familia en la recepción tratando de hacer check-in con su nombre. Alegan que están con usted». Ella agradeció con un gesto y terminó el vaso en silencio, como si estuviera procesando el momento. Se levantó, acomodó las gafas en el rostro y caminó hasta la recepción con pasos seguros. Allí estaban ellos, Roberto, Claudia, Martín y Lucía. Sudados, impacientes, rodeados de maletas y miradas irritadas. Roberto fue el primero en hablar. «Mamá, ¿qué pasó? No encontramos ninguna reserva a nuestro nombre. Dijeron que todo fue cambiado». Elena se acercó hasta quedar a pocos pasos y respondió con voz serena: «Porque yo cambié. El viaje era un regalo, mi regalo para ustedes. Pero ustedes decidieron venir solos, así que ahora están solos». El silencio que se formó fue denso. Claudia intentó justificar algo. Dijo que hubo un malentendido, que pensaron que ella ya no quería viajar. Elena no respondió. Solo se volvió hacia el empleado y pidió, con gentileza, que buscara a alguien para acompañarlos a una nueva reserva si había disponibilidad. Roberto quedó visiblemente desconcertado, pero no pudo esconder el cansancio emocional. «¿Nos estás castigando, eso es?» Elena lo miró con firmeza por primera vez en años. «Me estoy protegiendo». Y entonces se volvió y regresó al área de la piscina, donde el grupo de Irene ya la esperaba para la próxima salida. No hubo gritos ni escándalo, solo un corte limpio, silencioso, firme. Elena no necesitaba probar más nada. Estaba completa, y quien quisiera acercarse tendría que venir con respeto. Al día siguiente, mientras participaba en un taller de fotografía en el jardín del resort, Elena notó una presencia tímida acercándose. Era Lucía, la nieta mayor, sosteniendo un pequeño cuaderno en las manos.
Abuela, ¿puedo sentarme contigo? Elena asintió con la cabeza, sin interrumpir el ajuste del lente que estaba probando. Lucía quedó en silencio un rato, mirando los arbustos floridos alrededor. No sabíamos que todo esto había sido por ti. Mi papá nunca contó. La voz era baja, avergonzada. Elena respiró hondo. Ahora lo sabes. Lucía abrió el cuaderno y mostró algunos dibujos que hizo durante el viaje. Perdóname si fui brusca antes de embarcar. Pensé que no querías venir. Elena miró los dibujos con atención, como quien descifra una carta escrita en otro idioma. Siempre quise estar presente, solo estaba cansada de ser invisible. La niña asintió, y por primera vez en días apoyó la cabeza en el hombro de la abuela. Más tarde fue el turno de Martín para buscarla. Un poco más retraído, la encontró cerca de la playa, dibujando con los pies en la arena mojada. Se sentó a su lado en silencio. Papá y mamá están peleando. Dicen que armaste todo esto para darnos una lección. Elena soltó una pequeña risa, casi un suspiro. Yo no armé nada, solo dejé de aceptar. Martín la miró con curiosidad, como si viera a esa mujer por primera vez. ¿No estás enojada? Elena pensó por un instante. No estoy feliz con lo que hicieron. Pero tampoco quiero vivir con rabia. La vida es demasiado corta para eso. El niño asintió lentamente, y los dos se quedaron allí mirando el mar, sin prisa, sin celulares, sin solo presencia, algo que Elena siempre ofreció, pero ahora también recibía. Aquella noche, Roberto tocó discretamente la puerta de la habitación de su madre. Elena tardó en abrir. Cuando lo hizo, permaneció en el umbral sin invitarlo a entrar. Él parecía más pequeño que antes, como si algo del orgullo que siempre cargó hubiera quedado atrás. Mamá, me equivoqué. Nos equivocamos. Pensé que te estaba facilitando la vida, quitándote un peso, pero ahora veo que fue crueldad. Elena lo miraba atentamente, pero sin prisa por acogerlo. Esperó a que terminara. Claudia no quería que vinieras. Dijo que iba a ser complicado incluirte en todo. Yo lo dejé. Fui débil y fui ingrato. El silencio entre los dos parecía más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, Elena respondió con calma. Durante años fui borrando partes de mí para encajar en sus vidas. Ya no quiero hacer eso. Y tampoco quiero que mis nietos aprendan que el amor tiene que ver con conveniencia. Claudia, al enterarse de la conversación, apareció poco después, más tensa, visiblemente incómoda. No soy mala, Elena, solo estaba cansada. Cuidar de todo, organizar los paseos, pensar en ti, parecía demasiado. Elena solo asintió con la cabeza. Quizás ese es el problema. Pensaste que me hacías un favor incluyéndome, cuando en realidad yo era quien ofrecía algo que nadie pidió. Y ahora, por primera vez, estoy pidiendo algo. Respeto. Solo eso. Claudia intentó explicarse, pero la firmeza de Elena la desarmaba. Por primera vez, parecía entender que esa mujer mayor, de voz suave y mirada directa, no era frágil, solo había sido silenciada por demasiado tiempo. Y ahora que hablaba, sus palabras no necesitaban gritos para herir. Bastaba su verdad. Al día siguiente, toda la familia participó en un paseo en catamarán, reservado previamente en el paquete original. Elena, aunque había cambiado todo para una persona, decidió incluir a los nietos nuevamente tras las conversaciones de la noche anterior. Pero dejó claro a Roberto y Claudia que no reabría viejas dinámicas. Voy, pero no para arreglar lo que ustedes rompieron. Voy porque me gusta el mar y porque mis nietos se lo merecen. Durante el trayecto, permaneció sentada en la parte frontal de la embarcación, sintiendo el viento golpear su rostro y el sol calentar su piel con una intensidad que no sentía hace años. Irene, que también estaba en el paseo, se sentó a su lado y comentó: «Has cambiado estos días. Hay gente que tarda toda la vida y no llega a este punto». Elena sonrió, pero no respondió. Solo cerró los ojos un momento y dejó que el sonido del mar silenciara todo lo que venía de afuera.
Más tarde, en la cena, Elena eligió una mesa separada. Los nietos se acercaron, pidieron sentarse y ella aceptó con naturalidad. Roberto y Claudia quedaron en otra mesa, discretos. Era la primera vez que se veía esa división, no por capricho, sino por respeto al espacio que Elena había conquistado. Conversó con Martín sobre los peces que vieron en el buceo, elogió los dibujos de Lucía e incluso prometió enseñar recetas antiguas cuando regresaran. Pero no hizo planes con Roberto y Claudia. No habló sobre reuniones de domingo, ni viajes futuros, ni encuentros familiares. Por primera vez, su presencia no dependía de la validación de nadie. Cuando Lucía preguntó si ella estaba feliz, Elena respondió sin dudar: «Estoy tranquila. Eso es incluso mejor». No era la respuesta que la nieta esperaba, pero fue la más sincera que Elena pudo dar. En la penúltima noche del viaje, hubo un baile al aire libre organizado por el resort. Luces amarillas colgaban entre las palmeras y mesas dispuestas en la arena con velas encendidas. La música mezclaba boleros, merengues y clásicos de salsa, y los huéspedes bailaban descalzos, riendo, como si el tiempo no existiera. Elena, vestida con un conjunto de lino blanco y collar de piedras azules, regalo de Teresa años atrás, observaba todo desde la distancia, con una copa de vino en la mano. Irene se acercó acompañada del instructor de baile, que ahora la llamaba por su nombre. «Hoy baila conmigo, Elena, nada de excusas». Elena sonrió, dejó la copa sobre la mesa y caminó con él hasta el centro de la pista improvisada. No había público, ni juicio, solo música, el sonido del mar y el toque firme, pero suave, de alguien que la invitaba a moverse a su propio ritmo. Bailó, sin pensar en cómo se veía, sin preocuparse por el ritmo exacto. El cuerpo, que antes se encorvaba para cargar el mundo, ahora se movía para celebrar la ligereza que había encontrado. Irene aplaudía desde un rincón, y hasta Lucía, al otro lado de la pista, aplaudió con un brillo nuevo en los ojos. Roberto y Claudia observaban en silencio. Había en ellos algo que parecía mezclar arrepentimiento con admiración, y por primera vez, Elena se dio cuenta de que no necesitaba que ellos cambiaran para ser feliz. Lo que necesitaba, y ahora tenía, era el control de su propia narrativa. Bailar esa noche no fue un gesto estético ni social. Fue una afirmación. Estaba viva, entera, y más que nada dueña de sí misma. Ese baile simple y sincero cerraba un ciclo que ni siquiera sabía que había comenzado cuando compró esos pasajes. El último día, mientras el sol nacía lentamente sobre el mar turquesa, Elena caminó sola por la franja de arena. Dejaba huellas firmes y espaciadas, como si cada paso sellara algo dentro de ella. No sentía tristeza por el fin del viaje, sentía plenitud. Sabía que el regreso a casa traería sus rutinas, sus silencios, quizás nuevas molestias, pero ahora había una diferencia esencial. Había reencontrado su voz. Y, más que eso, su lugar en el mundo ya no dependía de ser aceptada, útil o conveniente. Al volver a la habitación encontró una nota bajo la puerta. Era de Roberto. «Mamá, gracias por dejarnos ver quién eres de verdad. Aún tenemos mucho que aprender. Si quieres, estamos dispuestos». Elena dobló el papel con calma, sin prisa para responder. Sabía que algunos puentes podrían reconstruirse, sí, pero solo si la base fuera el respeto. Antes del traslado al aeropuerto, se despidió de Irene con un abrazo largo. «Me devolviste cosas que ni siquiera recordaba que tenía, amiga», dijo. Irene parpadeó, conteniendo las lágrimas. «Solo tuviste que dejar de pedir permiso». Elena sonrió, con los ojos húmedos, pero sin dolor. Al entrar en la van, miró por la ventana y vio a Martín saludando de lejos con los brazos en alto, a Lucía al lado con el cuaderno de dibujos contra el pecho. Claudia estaba con gafas oscuras y Roberto, con las manos en los bolsillos, miraba hacia abajo.
Elena respondió con la mano, pero esta vez sin olvidarse de sí misma en el gesto. Estaba lista para irse, y más aún, para continuar. Lo que sucediera después, no lo sabía. Pero había algo que nadie más podría quitarle. La certeza de que en ese viaje no se regaló un presente. Se devolvió a sí misma. El regreso a Brasil fue silencioso, sin anuncios ni reencuentros en el aeropuerto. Elena pidió al conductor de la aplicación que la dejara 2 calles antes de casa. Quería llegar caminando. Caminó despacio, sintiendo el peso familiar del barrio y observando detalles que antes pasaban desapercibidos. El árbol que había crecido demasiado en el jardín de la vecina, la fachada descascarada de la panadería, el sonido apagado de una televisión con ventana abierta. Al entrar en casa, todo estaba exactamente como lo había dejado. La cama hecha, las plantas regadas por el temporizador automático, el aroma ligero de lavanda que usaba en los armarios. Pero ella estaba diferente. Se quitó los zapatos en la puerta, estiró los brazos como quien se estira tras una larga noche y fue al balcón con una taza de té. Se sentó sin prisa y simplemente respiró. Por primera vez, no sentía prisa por resolver nada. No sentía culpa por estar sola. Estaba por fin en paz. En los días siguientes, Roberto intentó algunas llamadas. Elena respondió solo a una, en la que fue cordial, pero breve. Dijo que necesitaba tiempo. Claudia envió una canasta con productos de desayuno y una nota pidiendo disculpas una vez más. Elena agradeció, pero no invitó a un reencuentro. Poco a poco retomó su rutina, pero ahora con elecciones diferentes. Canceló las entregas semanales de comida congelada y volvió a cocinar para sí misma con gusto. Retomó un curso de español que había abandonado hace 2 años y comenzó a asistir a un círculo de lectura en la biblioteca del barrio. Un día, al comprar pan, fue reconocida por una vecina que comentó: «Estás diferente, Elena, pareces más viva». Y ella con una media sonrisa respondió: «Es porque ahora existo para mí, no solo para los demás». La mujer no entendió completamente, pero Elena no sintió la necesidad de explicar. Elena comenzó a organizar un álbum con fotos y recuerdos del viaje. Separaba con cuidado los tickets de las excursiones, recortes de la guía turística, notas intercambiadas con Irene, incluso la servilleta de papel donde Lucía dibujó una estrella de mar. No era para mostrar a nadie, era para ella misma. Un recordatorio físico de que había vivido días enteros siendo quien era, sin moldes. Junto al álbum guardaba también un cuaderno nuevo donde escribía pequeños relatos sobre los momentos marcantes. Hoy bailé sin pensar en lo que dirían. Hoy dije no sin sentir culpa. Hoy fui vista. Eran frases cortas, directas, pero cargadas de significado. Se convirtieron en un ritual diario. A veces escribía antes de dormir, otras por la mañana, con el sol entrando por la ventana. Era como si registrara, día tras día, el nacimiento de una mujer que por mucho tiempo estuvo dormida dentro de ella. Eventualmente, aceptó una invitación de Lucía para almorzar juntas. La nieta quería mostrar sus nuevos dibujos y contar sobre un proyecto escolar. Se sentaron en un restaurante sencillo donde Elena solía ir con Ernesto, su difunto esposo. El reencuentro fue ligero, lleno de risas discretas, recuerdos compartidos y silencios cómodos. Lucía la miraba con más atención que antes, con respeto. No como quien espera aprobación, sino como quien reconoce la importancia de la presencia. Al final del almuerzo, la joven le entregó un sobre. Dentro había un dibujo en acuarela. Elena al borde del mar, con vestido claro y brazos abiertos. En la esquina inferior, Lucía escribió: «Para la mujer más fuerte que conozco». Elena guardó el papel en el cuaderno con las anotaciones del viaje y se prometió a sí misma que nunca olvidaría a la mujer de ese dibujo. Semanas después, Roberto la invitó a un almuerzo familiar. Dijo que querían conversar con calma, sin reproches ni formalidades.
Elena aceptó, pero estableció condiciones: horario, lugar y que fuera en un ambiente neutral. Nada de su casa. Eligieron un restaurante en un barrio cercano. Cuando llegó, fue recibida con cierto cuidado, casi como si fuera una visita ilustre. Claudia sacó una silla, Roberto preguntó cómo estaba, los nietos corrieron a abrazarla. Durante el almuerzo intentaron retomar el contacto. Había un esfuerzo genuino por escucharla, no interrumpir, preguntar por sus proyectos. Roberto dijo que pensaba organizar un nuevo viaje el próximo año, esta vez con su participación desde el inicio. Elena agradeció, pero fue clara: quizás vaya, quizás no. Lo importante es que si voy, no será como invitada, será como parte real de la elección. Nadie replicó. Sabían que ella ya no aceptaba menos que eso. Al final del encuentro, mientras tomaban café, Claudia se acercó con ojos vidriosos. Pensaba que no necesitabas nada, que ya estabas acostumbrada a poco. Me equivoqué feo. Elena respiró hondo antes de responder. Necesitaba respeto, pero me conformé con el silencio demasiado tiempo. Eso ya no va a pasar. Lo dijo sin rabia, sin levantar la voz, solo con la certeza de quien ya no tiene miedo de desagradar. Al despedirse, rechazó el auto que Roberto le ofreció y volvió caminando. Era un día claro y la ciudad parecía menos pesada que antes. Mientras caminaba, pensaba en la posibilidad de reencuentros verdaderos, no basados en culpa u obligación, sino en afecto libre. Aún no sabía cómo sería de ahora en adelante, pero una cosa era segura: quien salía de ese restaurante no era la misma mujer que fue olvidada en el aeropuerto, y ese cambio era definitivo. En la mañana de su cumpleaños número 74, Elena despertó sin alarmas, sin llamadas programadas, sin expectativas impuestas. Preparó su propio café con calma, cortó una rebanada de pastel sencillo que ella misma había hecho y se sentó en el balcón con un libro nuevo. No esperaba fiesta ni regalos. Lo que deseaba y tenía era tiempo, tiempo en paz consigo misma. Recibió mensajes de los nietos, un video corto de Irene bailando salsa con un grupo nuevo en Colombia y una llamada de Roberto que dijo: «Felicidades, mamá, te admiro mucho». Fueron pocas palabras, pero sinceras. Elena agradeció y al colgar notó que no lloraba, ni de tristeza ni de emoción, estaba plena. Con los pies descalzos sobre el suelo frío del balcón, se sentía conectada con la mujer que un año antes jamás habría imaginado estar allí así, entera, a su propio ritmo, sin cadenas invisibles. Al final de la tarde, caminó hasta la plaza del barrio, donde ahora participaba en un grupo de fotografía para personas mayores. Llevaba la cámara que había comprado con parte de lo que sobraba de la herencia de su hermana Teresa. Eligió un banco al lado de una señora recién llegada al grupo y entabló conversación como quien ofrece un refugio. Cuando la mujer comentó que se sentía un poco perdida tras perder al esposo, Elena sostuvo su mirada con delicadeza. Uno puede perderse, sí, pero también puede reencontrarse, y a veces eso sucede lejos de casa o muy dentro de uno mismo. La mujer sonrió emocionada. Y Elena sintió allí lo que luego llamaría su nueva vocación. No solo vivir, sino inspirar. No por grandeza, sino por presencia. No por hechos, sino por elección. La misma que hizo, sola, cuando decidió no volver a casa en ese aeropuerto. Ese mismo día, al volver a casa al anochecer, Elena abrió el armario de la sala y sacó el álbum del viaje a Cancún. Se sentó a la mesa y lo hojeó despacio, página por página. Cada imagen, cada boleto pegado, cada frase anotada, parecía ahora no contar solo una historia de vacaciones, sino el punto de inflexión de toda una vida. Cuando llegó a la última página, donde había pegado la foto de la noche del baile, con ella bailando bajo las luces colgantes, escribió una única frase en el pie de página: «Aquí empecé de nuevo». Y al cerrar el álbum, sintió que,
Aunque las heridas existieran y el pasado aún resonara en algunos recuerdos, ya no cargaba peso alguno. Había hecho las paces con lo que no pudo cambiar y construido con sus propias manos lo que aún era posible. Elena Vega no se convirtió en símbolo de nada. No escribió libro, no fue entrevistada, ni se volvió referente en redes sociales. Pero, en su mundo silencioso y cotidiano, se volvió ejemplo de lo que pasa cuando una mujer decide, sin rabia, pero con firmeza, dejar de aceptar lo mínimo. Su historia no terminó en Cancún, ni en reconciliaciones familiares. Terminó, o mejor dicho, comenzó, en el momento en que dejó de ser personaje secundario de su propia vida. Ahora vivía con intención, hacía elecciones conscientes y sabía que no necesitaba permiso de nadie para ser feliz. No buscaba aprobación, buscaba presencia, y al final había encontrado algo más valioso que cualquier viaje: el reencuentro con quien realmente era, antes de que el mundo la disminuyera.